Hay personas que la desmembran completamente en ese lugar y a otros que los decapitan. Vi un ángel igual a mí, idéntico. Le van a estirar la lengua y le van a estar clavando con algún martillo clavos en una madera, con cadena en el cuello, cadena en los pies y en las manos. Sale caminando esta persona desnuda. Atención, se recomienda discreción. Este video es la tercera parte del testimonio del infierno de Gabriel Andrade. Son declaraciones que dan mucha impresión. Recomendamos a las personas sensibles verlo acompañados. También les recordamos que para seguir realizando este tipo de contenido y que esté a la altura de todos ustedes, los invitamos a suscribirse y activar la campana. De esta forma nos ayudan mucho a seguir adelante con este proyecto. De todos modos, es un placer que hayan llegado a este canal. Espero puedan ver el video completo, ya que no tiene un segundo de desperdicio. Hola, mi nombre es Emanuel. Desde que era un niño, mi familia y yo vivimos situaciones inexplicables. Las cosas que pasamos se quedaron conmigo para siempre. Desde entonces, mi pasión es poder contar sobre estas cosas. Acompáñame junto a mi equipo a conocer las historias más impactantes. Si están listos, es hora de vivir. Estamos en la tercera parte del testimonio del infierno de Gabriel Andrade. Bueno, Gabriel, me gustaría saludarte. Se generaron muchas repercusiones por lo que viviste y creo, y también la gente necesita esta tercera parte. Así que bueno, Gabriel, te saludo. Realmente muchísimas gracias. Un gran placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por brindar este momento de poder compartir mi experiencia y bueno, ser de bendición para aquellas personas que realmente el Señor quiere tocar sus vidas. Si me ocurrió esto era para que cuente lo que hay en el más allá. Y preguntarte sobre eso, ¿no? También mucha repercusión, ¿cómo lo tomaste a eso, no? Porque algo para lo que vos es verdad y lo viviste, y que haya gente que se burlara, gente que realmente no lo tome en serio. ¿Cómo lo viviste internamente a eso? Viendo algunos comentarios me preocupé, porque realmente entendí que qué tan delgada es la línea de la vida y qué cerca estamos de la eternidad. Hoy puede ser nuestro último día de vida y hoy puede ser el último día de vida de los que están mirando. ¿Sentís que las personas en algún punto no tienen conciencia de que pueden morir en cualquier momento? La mayoría. Y lo preocupante es que la mayoría son cristianos. Sí, lo que me llamó la atención también a mí fue la burla. Porque podés no creer, pero burlarte es arriesgar mucho, ¿no? Los burladores no entrarán al reino de los cielos. Es una cosa que yo muchas veces uno se ha burlado. Uno dice, bueno, pero sí, nos burlamos sin maldad, pero la burla es algo complicado. Y muchos cristianos burlándose, ¿no? Gabriel, yendo al testimonio, ¿no? En sí, y algunas cosas que quedaron pendientes, porque si bien en la primera y segunda parte pudimos ver testimonio del infierno y después tu ascenso también en ese momento al cielo de la mano de Jesús, preguntarte un poco acerca del infierno y preguntas que también quedaron de la gente, como por ejemplo pueden ser los tipos de tortura. Vos decís en un momento que tratan de desmembrarte y otras torturas que viste como un demonio que era violado, ¿no? Sí. Pero, ¿qué otras cosas recordás que viste por ahí dentro del infierno que no llegaste a contar o que se te ocurren también ligados a ese momento que en el lío en el que estabas, cómo podés recordar cosas que eran relacionadas al dolor? Puede ser el fuego también, ¿no? El fuego es una tortura constante. Aunque dentro de la celda no había fuego, la temperatura era de un horno. Es decir, el fuego se empoderaba en toda esa región. Hay lugares que sí, como celdas que estaban prendidas fuegos, o cuando te conté del ángel, sí, o ese ser que tenía forma humana pero todo el tiempo estaba ardiendo, que era un fuego. Ese demonio en particular era el fuego. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el fuego que se ocupa de tener... Es horrible estar en agonía y en ese lugar es una agonía constante. Es una tortura la agonía. Hay muchas cosas inexplicables porque entiendo que si me desmembraban en ese lugar, que estuve a un pedazo de piel quedó colgando mi brazo.
si me desmembraban en ese lugar, ¿iba a estar desmembrado? Y aparentemente no, porque hay personas que la desmembran completamente en ese lugar y a otros que los decapitan. Ese es un tipo de tortura. Claro, les cortan partes de su cuerpo y les vuelve a crecer esa parte de su cuerpo. No sé cómo ocurre, pero yo sabía que estaba siendo decapitado y desmembrado. Igual que los gritos, muchos me han preguntado, ¿cómo es posible que entendías los lenguajes? No sé cómo es posible, pero entendía todos los idiomas. Quiero poner en claro, sí. Porque de repente me dijeron, ¿cómo puede ser que claro. no entendía? A los idiomas los entendía todos, pero no conocía, no sabía. Y hay algo que por ahí no entiende la gente del mundo, que no está en el mundo espiritual, es que esas son cosas que se pueden entender por revelación. No hace falta que él las estudie a los idiomas. En ese caso, es inexplicable hasta para él por qué lo entendía. Claro. Lo que estoy seguro de eso es que todos los condenados allí, en ese momento, nos entendíamos todos. No es que yo solamente lo entendía. El condenado que estaba entendía el idioma mío, aunque no lo hable. Él me hablaba con su idioma, yo le hablaba con el mío, que el mío es castellano, y nos podíamos entender perfectamente. Es una cosa inexplicable. Hay una coreana o una mujer asiática, no recuerdo muy bien, que no sé si viste el testimonio, coreana sí. Que hace el tipo de tortura para cada pecado. Ella lo dibuja. Para cada pecado. ¿Vos muy impactante. ¿Llegaste a sentir algo similar, que para cada pecado haya una tortura diferente? ¿O es todo un conjunto de torturas parecidas? No, yo lo que puedo resumirte que ella estuvo en otra área, en otros lugares. Bien. Donde ya concretamente está la sentencia de los condenados y tienen su tortura, y no tengo ninguna duda que los violadores de niños no van a ser torturados de la misma manera que un homicida de guerra, por así decirte, ¿no? O el pecado de la mentira. El mentiroso seguramente, por decirte una tortura, le van a estirar la lengua y le van a estar clavando con algún martillo clavos en una madera, y al violador de niños no lo van a hacer de esa manera. Le van a cortar los miembros, le van a cortar el miembro viril, le van a arrancar los ojos, pero es decir, las cosas impensables que se podía llegar a hacer a un ser humano salen del infierno. Vos decís que como un espejo con la realidad. Exactamente. Lo impensable, hay películas que son de terror que son una abominación, porque vos decís, es increíble, ¿de dónde sacan tanta maldad? Claro, vos te has encontrado con películas y cosas que viste en la tierra, que las viste en el infierno. El reflejo del infierno. ¿Y quién pensás que da esa información a los productores o cineastas? Los espíritus de las tinieblas. Así como el Espíritu Santo inspira a escribir, como dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entero en todos sus caminos. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, hay un montón de otra escritura que no es inspirada por Dios. Y esas son las escrituras que forjan allí las películas de terror, las películas de misterio. Hay un montón de espíritus inmundos moviéndose en la tierra. Es decir, la mayoría de las celdas donde yo estuve, en ese lugar, yo sabía perfectamente que eran las celdas de tránsito. Bien. No sé cómo sabía, pero lo sabía. Hay muchísimas cosas que no sé cómo las supe. No sé cómo sabía la dimensión del lugar, o el fuego, la temperatura que yo estaba experimentando en ese lugar, pero yo sabía que esas celdas eran de tránsito. Las personas, por así decir, cuando salen del cuerpo en la tierra, van a parar a ese lugar, hasta que de ahí son, no sé si sentenciadas, juzgadas, no sabría decirlo, o si pasan por el tribunal de Cristo. Hay muchas cosas que son un misterio. La respuesta está en la Biblia, pero yo no las tengo. Van directo, el que muere sin Cristo va directo a la celda, a estas celdas. Yo creería que sí. Porque fuiste. Claro, yo no, lo que siempre, muchos me preguntan, supone mi prima hermana, ella se llama Silvia, siempre la que más me ha preguntado en la vida, creo, ¿no? O mi sobrino Jonathan, se sientan y me dicen, bueno, ¿cómo fue? El viaje fue cerrar los ojos, abrirlos
y estar en una celda. Sí, hay que recordar que estuviste muerto. Mucha gente dice, ¿a dónde lo soñó? No, estuviste muerto. Claro. Ese es un punto Tuve importante. un paro cardiorrespiratorio. Claro. Y en el hospital de clínica me dieron el certificado de función. ¿Año? Que después lo anularon. 2005. 2005. ¿Mes? Mayo. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque muchos preguntaban también cuándo fue, qué día fue, ¿no? Gabriel, con respecto a esto que decías de los demonios, cuando viste demonios encarcelados, que en un momento lo decís en testimonio, ¿cómo eran los que viste? Porque sé que eran chicos y grandes, pero ¿cómo eran? Físicamente, en aspecto. Los demonios que vi en esa área donde estaba el círculo de fuego o el estadio de fútbol, por decirlo, sí, donde estaba la hoguera o ese mar de fuego, que estaban los cadáveres, algunos con piel, algunos sin piel, todos estaban calvos, eso lo voy a... Sí, todos calvos, los seres humanos o los condenados estábamos todos calvos. Nadie era rubio, nadie era morocho, todos teníamos la piel como amarronada. O sea, claro, lampiños pero amarronados, quemados. Exactamente, todo de la misma contextura. Era imposible que en ese lugar, yo por eso me cuentan otros consiervos que fueron a otras áreas del infierno y vieron personas con ropa. Es decir, todos los seres humanos que estábamos en esa área donde estaba yo, estábamos todos desnudos, mostrando la desnudez, cada uno de los condenados, todos los que estaban en la celda, en esa área. No puedo decir en otro lugar del infierno, tal vez tenían ropa. ¿Y los demonios tenían alas? La mayoría. Eso es lo que también me resultó raro, porque la gente dice, no, los demonios no tienen nada. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa información? Claro. Esa es la pregunta que yo hago. ¿En algún punto podríamos decir que son ángeles caídos? Es que estoy seguro que por lo menos los que estaban allí, y me di cuenta que tienen todos rangos. Diferentes, Y muchos de ellos no hablan, chillan. Ah, ¿no hablan? No, chillan, gritan como chancho o como monstruos, literalmente. Pero se le entiende el idioma. Sí. ¿No viste un demonio como burlando a otro, como verdugueándolo? No, pero vi sometiendo, claro, como decir, bueno... ¿Cuál es su manera de, digamos, es como una persona... Aterrados ellos están aterrados. Las personas. Y los demonios también, por lo que tienen arriba de ellos. Es un reino del terror. Están todos aterrados. Todos aterrados. Los brujos también. Pero cuando ellos castigan, ¿están disfrutando? ¿O están haciéndolo por obligación porque hay otro que se lo está pidiendo que lo haga? Es como un sometimiento continuo. Se torturan en jerarquías. La palabra del Señor dice que no hay paz para el impío, y yo lo vi eso. Pero se torturan en jerarquías. Otros siervos de Dios han dicho que gozan y ellos, pero yo no vi nadie gozando, ni los demonios. Es importante eso. Porque muchos decían, al final el humano va y el que disfruta es el demonio y él no sufre nada. No, el demonio sufre también. Los demonios sufren porque no tienen entrada al reino de los cielos, y es lo peor que le pudo pasar. No es que ellos son felices torturando. Esto es así sencillo. Uno vive en un palacio y mañana, por seguir la idea de la ideología, por eso son tremendas las ideas. Yo entiendo esto, los hombres mueren, pero las ideas permanecen. Pues tenemos que tener ideas conforme al Espíritu Santo. Las ideas que vos tengas para el reino de Dios van a perpetuarse en tus hijos, en tu familia, en tu esposa. Las ideas permanecen vivas, vigentes. Las ideologías que se mueven hoy por hoy en todo el círculo de la tierra son satánicas. Entonces nosotros hemos perdido como iglesia la presencia de traer idea del reino de los cielos para que se rompan las maldiciones. Yo he visto los demonios aterrados, y he visto demonios aterrados tremendamente cuando le he nombrado el cielo. Imagínate que alguien viviendo en una mansión, mañana por seguir la idea de otro individuo, salgo de esa mansión y me voy a vivir a una villa miseria. No sería infeliz mi vida. Bueno, eso es lo que les pasó a los demonios, a los ángeles caídos. Muchos de ellos están arrepentidos, pero no tienen perdón. He tenido liberaciones donde, cuando se han puesto violentos, le he dicho, pará, detenete, sujetate, y no se quieren sujetar, y bueno, le he dicho, extrañás arriba, ¿no? Extrañás arriba, donde estabas antes, donde Dios te pulsó, extrañás ahí, y se derriten. Es como un golpe bajo para ellos. Es un golpe muy bajo.
estrategia que nos da el Señor, ¿no? Ahora, Gabriel, y con respecto a la dimensión del lugar, si bien explicaste cómo era, ¿tenés alguna reflexión más sobre el lugar, lo que es para vos? ¿En algún punto pensabas también que era una especie de cuerpo? ¿Cómo lo vivís ¿No llegás bien a dimensionar cómo era el lugar? Más allá de que marcaste que arriba y abajo. Otra sierva del Señor lo describe como un cuerpo, pero yo no, era un caos, es un cuerpo, pero en caos, pero dicen otros que han experimentado otras áreas que tienen diferentes niveles de tortura, hay una organización. En todo ese caos es increíble que haya una organización, uno diría, pero sí entiendo que sí hay una organización. Porque son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, y hay una cadena de mando, hay un orden en todo ese caos. Cuando decís que en el infierno, y me llamó la atención porque mencionaste los insectos, pero en un momento decís, nunca vi un piso, yo nunca sentí un piso, porque el piso era de insectos. No hay un piso así como, físico. No hay piso. Claro, no hay un piso, no hay una baldosa, no hay una piedra. Eso sí, las piedras están, las celdas son de piedras gigantes, pero en el piso no había un piso, como decir, tierra, arena, era todo insecto. La estructura es como un castillo antiguo, el lugar, como una especie de casa de arcilla. Catacumba. Claro, algo así. Algo así. Vi una película hace mucho tiempo, ¿no? El Conde de Montecristo. Y vi unas celdas que parecían muy a las del infierno. Y eso me causó un poco de... Después otras películas, otros flash que he visto, como Piratas del Caribe. Hay muchísimas películas que tienen información de las tinieblas encubierta o no, y es impresionante. Digamos que vos sentís que, perdón, pero sentís que la estructura del infierno tiene una especie de lugar donde, vamos a decir, está el diablo arriba, está abajo. ¿Cómo lo presentís a eso? ¿O hay como una posición de pisos en eso? Creo que, como dijo el Señor en Apocalipsis, donde está el trono de Satanás, claro, la iglesia, yo creo que el trono de Satanás está entre la tierra y el segundo cielo. Yo creo eso. No puedo decir que... Para vos no está en el infierno. Debe tener un tipo, por así decir, una oficina, algo, pero él está... Creo que él habita en el infierno, ¿cómo decirlo? Y su lugar de trabajo es el segundo cielo. Vos decís que en el segundo cielo hay una disputa constante por las almas. Constante. Y la estrategia creo que se lleva en el segundo cielo. Y me atrevo a decir que hay más demonios en el segundo cielo que en el infierno, porque en el infierno están los demonios que someten, los demonios que están siendo sometidos, o ángeles caídos que están siendo sometidos, los ángeles que están siendo encadenados, pero la estrategia del ataque contra la humanidad y la que es la iglesia de Jesucristo se lleva a cabo del segundo cielo. Hay muchas pistas que el Señor Jesucristo va dando. Sí, ¿no? Va dando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ahí está hablando con un demonio que se mete en un cuerpo. Cuando sale del hombre, anda por lugares secos y desiertos, no dice que vuelve al infierno. En un momento contaste, fuera de cámara, con respecto a algo del segundo cielo que llama mucho la atención, que es con respecto a un ángel musculoso, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia, Gabriel? Porque es muy fuerte lo que me contaste. Sí. Incluso, perdón, voy a decir algo, él no lo quería contar. Yo le estoy insistiendo, pero también a veces uno dice, no lo quiere contar, pero no porque no lo quiere contar, porque son cosas tan reveladoras, tan fuertes, que a veces uno dice, ¿estarán preparados para escuchar? Y la verdad es que nosotros creemos que, y lo hablábamos con Gabriel, creo que la gente, independientemente de lo que diga de él o de nosotros, tiene derecho a escuchar esto. Y creo que es una oportunidad linda para la gente también, más allá de lo que digan los buenos y los malos, ¿no? Exactamente. Cuando estuve en el segundo cielo, estuve en una parte donde sería un límite de donde estaban el batallón de Dios, y mirando hacia abajo, la agudeza visual era tremenda. No puedo decir la distancia que tenía, 2000 metros. Vamos a ponerle 2000 metros o 10.000 metros. Tenías mayor agudeza visual. Sí, sí. Y audible y sensible todo. No es que
solamente me quedó en el infierno por lo aterrado que estuve allí o por lo que viví. Entonces, mirando una planicie, como que estaba en un balcón, y me quedé anonadado viendo que podía ver como un riel de vía, una vía pero muy largo, y tenía unas argollas toda oxidada el riel, y un monstruo muy musculoso, desnudo completamente, musculoso él. Tiraban cadenas sobre ese riel, y él las agarraba en el aire y las enganchaba en esas argollas. Y tiraban cadenas, las cadenas iban cayendo, pero miles de cadenas. Y él tenía una velocidad, muchos dicen la película Flash, esa velocidad. Ese demonio. Sí. O sea, usando cadenas que vos crees que salían de la tierra, de los humanos. No estoy seguro, que ¿no? Iban a ese riel. Venían de esta tierra y subían hasta el segundo cielo las cadenas. Era como un riel de acero, sí. Ponele. Y él enganchaba esos garfios, esos ganchos, los enganchaba en esas argollas. Y otro ángel del batallón de Dios que tenía comunicación directa con... ¿Cómo lo sabía yo? No tengo la menor idea. Pero él tenía comunicación directa con Dios. Dios, respondiendo a las oraciones, hacía que ese ángel corte esas cadenas. Que vos crees y sabés que estaban en la gente. Uno cuenta esto y dice la gente que fumó y viene... Pero yo lo vi, lo experimenté y vi el poder que tiene la iglesia del Señor cuando clama en el nombre de Jesús. Vi cómo se rompen las cadenas, también pude percibir cómo las personas son atadas, gobernantes, dirigentes, empresarios, cristianos, párrocos, curas, presidentes, llámese el poder ejecutivo, el poder militar, todo lo que quiera llamar, como dice la palabra del Señor, el mundo entero está bajo el maligno. Y cómo continuamente esas cadenas están siendo tiradas. Por eso hay un versículo que dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Entonces tenemos que hacer guerra espiritual, tenemos que dejar inoperantes estos demonios inmundos, porque eso es real. Yo lo experimenté y es real, y la Biblia apoya. Y lo que desataremos en el cielo será desatado. Y vi un ángel, el ángel tremendo como volaba cortando las cadenas que este otro demonio... Digamos que ahí estaría el poder de la oración. Y yo sabía que ese demonio, que tenía una velocidad impresionante, no hacía un turno que estaba ahí, por decirte un turno de 10 horas. Sabía que hacía muchos años que estaba, arriba de 100 años, haciendo ese trabajo. Capaz que después lo hacía otro. No, pero yo ¿por qué sabía que ese demonio estaba allí? Esa información todas nos la da el Señor a través de su revelación. También me comentaste de 2 testimonios más que no estuvieron en el testimonio anterior del cielo, acerca de lo que te pasó en el hotel. Vi un ángel igual a mí, idéntico. ¿Dónde? Al lado mío, sentado en la cama, cuando yo estaba comiendo una pizza. Y esto fue post salida del infierno. Claro, porque tuve que abandonar la vida que tenía, tuve que dejar el dinero que tenía y un montón de otras cosas. Entonces me tuve que ir a un hotel a aislarme. Y pasaron algunos milagros ahí. El hotel ya estaba pago, pude hacer un ayuno. El primer ayuno en mi vida que hice de 10 días, fue de 10 días allí, la primera vez en mi vida que ayuné con agua. Y a los 10 días Dios me provee para comprar esta pizza. Y mientras estoy comiendo la pizza me pongo a llorar y le dije al Señor, ¿por qué yo tengo que experimentar esto? Y ahí se me aparece el ángel sentado al lado, pone su mano y él me tocó este cuerpo, me tocó. Me dio un poco de temor y lo vi, me vi reflejado y pensé, soy yo. Y él me dijo, no, él sabía lo que yo estaba pensando. Soy tu ángel. Y era el ángel, mi ángel es igual a mí. Y eso... Podemos atribuirlo a una especie de ángel de la guarda tuyo, personal. Sí, y en la palabra del Señor dice una historia que Pedro, siendo liberado en la cárcel, atravesó por varias puertas y cuando llegó a un lugar, una niña se asomó para ver que golpeaba a Pedro. Fue a avisarle a los que estaban orando y le dijeron, no es Pedro, es su ángel, en el libro de los Hechos. Entonces uno lee esa historia y dice, bueno, gloria al Señor, pero yo pude ver el ángel que está conmigo desde que nací. ¿Tuviste miedo cuando lo viste? Sí, tuve más temor cuando vinieron otros ángeles. ¿Vinieron más? Él me contó que venían más ángeles, por mis oraciones, porque mis oraciones iban a ser respondidas. Eso no lo puedo explicar, porque mis oraciones... Había orado durante los 10 días, no es que mi oración llegó al trono de Dios, no puedo explicarlo, pero los 10 días venían a buscar, traían un incensario y llevaron mis oraciones en forma de perlas.
Lo vi, lo experimenté. ¿Físicamente? Físicamente, y eso es lo que no fue una visión. No, cuando atravesaron el techo, ahí fue tremendo el impacto del miedo que tuve. ¿Y cómo eran los 3 ángeles que vinieron aparte del que vos ya tenías? Majestuosos eran ellos. Físicamente. Sí, imponentes, fuertes, puros, mucha pureza, Pero de cara, de rostro, físicamente, color de pelo. mucha santidad. Los cabellos eran blancos, excepto el ángel que estaba conmigo, que parecía como que tenía el pelo de plástico, que tenía el pelo más claro que nosotros, pero como un color rojizo pálido, el ángel mío, ¿no? Y los otros tenían el pelo blanco, pero un blanco que el color de cabello hacía juego con su piel y con sus ropas. ¿Y los 3 que vinieron, qué te dijeron? No hablaron ellos. Ah, no hablaron. Vinieron a buscar con un incensario, vinieron ahí, el incensario aparece en el libro de Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Y yo cuando pasó esto me desvanecí. Te desmayaste. Cuando ellos descendieron del Ahí no recordás qué pasó. No, me desperté y ya... No había nadie. No, me desperté como a las 10 horas de lo que me ocurrió esto con los ángeles, y después te contaba otro que viajando en tren estaba volando al lado y dije, no puede ser que lo estoy viendo y lo estaba viendo. Estaba volando al lado en este mismo cuerpo y no había estado ni en ayuno ni en oración. Así que por ahí yo creo, ¿no?, que es un mito. Muchas veces vamos a ayunar para ver algo. Si Dios te lo quiere mostrar, te lo muestra ahora. Así que recibe lo que el Señor te va a mostrar en este tiempo. Y pude ver ahí a una mujer que estaba en diagonal, una mujer mayor. Digo, ¿usted está viendo lo que estoy viendo? Y me dijo, ¿qué está viendo? Me tomó como que fuera un loco. Pero vos viste otra vez ese mismo ángel parecido a vos volando al lado tuyo. No, era otro ángel. Era otro ángel. Era otro ángel. Pero lo pude ver a la velocidad del tren, como iba volando. No tenía alas. Y era muy extraño ver a alguien volando. Una cosa es verlo en la televisión y otra cosa es ver a alguien como Superman, pero sin hacer los brazos, y tenía los brazos hacia atrás. O sea, ¿vos creés que una persona hoy, en cualquier parte del mundo, puede presenciar la visita de un ángel de forma física? No tengo la menor duda, y los niños más aún. Es fuerte. Es fuerte. Ahora, Gabriel, ya metiéndonos un poco más en lo que es el Evangelio en sí, ¿quiénes entran al cielo? Porque hay una duda también del otro lado, que fui buena persona, que me fui a la misa los domingos. ¿Quiénes son los que entran al cielo? ¿Y qué hay que hacer para entrar al cielo? Porque tenemos un montón de dogmas, testigos de Jehová, budistas, católicos, mormones. ¿Cuál es la verdad, Gabriel? Y también, ¿qué pasa con todos estos que están en esta situación de otra religión? La palabra del Señor dice, es muy clara, en el libro de Apocalipsis dice, quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay un libro, dice el libro de Apocalipsis, que en el trono blanco se van a abrir los libros, y otro libro fue abierto. Primero es el libro de las memorias, o el libro de actas, de todo lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra, está siendo escrito, está siendo plasmado. Todo lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra está siendo plasmado, y un día esos libros van a venir en contra de nosotros o a favor. Todo lo que se está escribiendo, la historia de nosotros. Es tremendo esto. La manera de entrar es aceptando a Jesús. La única manera de entrar. No hay y otra, creyendo que no Dios lo levantó de los muertos. No hay otra manera, claro. Porque, ¿qué pasa con otras, como puede ser un mormón, un testigo de Jehová? ¿Qué pasa con ellos? Un budista. Ellos no creen que Jesucristo es el Señor. Los testigos de Jehová creen que es el arcángel Miguel de otra perspectiva, pero no piensan que es el Salvador, menos que Dios. ¿Un testigo de Jehová va al infierno? Sí. Un mormón va al infierno, sí. Un católico va al infierno, sí. Un budista va al infierno. Un evangélico va al infierno, sí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y para invocar, el libro de Romanos dice, ¿cómo invocarán a aquel que no conocen?
y cómo van a invocar a aquel que no conocen y cómo nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que predicar para que conozcan. Entonces, esta es la oportunidad, amigo, testigo de Jehová, amigo mormón, amigo budista, amigo católico y evangélico. Usted puede ser pastor, pero si su nombre, si usted no tiene la certeza que su nombre está anotado, inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y eso es terrible. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte, dice la palabra del Señor, en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es tremendo, tener parte en ese lugar. Y cuando estaba en el infierno, cuando estuve viviendo esta experiencia horrible, yo sabía que tenía parte en ese lugar, no tenía parte en el reino de los cielos. Hoy yo tengo la plena seguridad de morir y que voy a tener un lugar con el Señor. Porque Él estuvo preparando, hace 2000 años que está preparando una morada para mí. Pero no tener certeza de la salvación, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo. Un musulmán está dispuesto, ellos dicen, haré el sacrificio por Mohammed, o aquí le decimos Mahoma, Mahoma, es así. Entonces, pero ellos dan un sacrificio que no es valedero, porque Mahoma no lo va a salvar. En cambio, Cristo, el que pierde su vida por causa de mí, lo hallará. Eso dice Cristo. Mahoma lo promete de otra manera, pero él promete redención en la vida eterna, pero todo eso no es real. Todo eso, amigo musulmán, no es real. El único que salva, el único que liberta, el único que te puede librar de esa celda horrible del infierno, se llama Jesús de Nazaret, y si tú le aceptas en tu corazón, vas a ser libre de esa condenación eterna. No hay otra manera, no existe. No existe el rezo, no existe en promesa, rosario, mesa de espiritismo, invocación, no. Dice la Biblia, el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. No hay otra manera y es a través de Jesucristo. Gabriel, te quiero hacer escuchar, así precariamente desde el celular, algunas voces que se han registrado del infierno, y no sabemos si esto fue fehaciente o no, si fue real o no, pero te lo quiero hacer escuchar más que para saber si fue real o no, es si son similares a las voces que vos escuchaste cuando estuviste en el infierno. Vamos a ponerle play. Hablando en varios idiomas, están gritando en varios idiomas. Hay unos idiomas que están, hay unos idiomas, escucho un idioma de burla, sí, como una risa. Dentro del grito desesperado. O sea, alguien se desespera y otro se burla. Varios se burlan y varios gritan. ¿Vos creés que esto es real por como lo sentís? Sí. ¿Sí? Sigamos escuchando. Es como tremendo. Un bullicio, ¿no? Sí, no, pero hay palabras muy claras. Esa parte de los gritos se parece mucho a la gente que estaba en el pozo. De fuego. Claro. Eran distintos los gritos a los que estaban en la celda. Porque algunos en la celda estaban por el calor, por el sofocamiento, por la falta de respiración. Gritaban por los mismos síntomas que yo tenía. Ni bien me aconteció esto que me despierto en la celda. Eso mismo te hace gritar. Y no poder gritar es desesperante. Entonces, por la falta de entrar, o como yo decía, no se puede expulsar, no se podía inhalar, pero uno quería exhalar. Se podía inhalar, pero no exhalar. Entonces, es como inhala, como que iba a reventar. Eso es desesperante. Algunos también decían, ¿cómo no está traumado para contarlo?
Ya lo tuve. Le recordamos que esto fue a los 35 años, tenés 53, ¿no? Pasó un tiempo importante, estuviste muchos meses con pesadillas, o sea, contemos también esa parte, Sí, ¿no? muchas veces. No estuviste bien, mucho tiempo. No estuve bien. Me daban fobia muchas cosas. El hospital. El miedo de regresar también. El hospital era terrible. El hospital era terrible porque yo quería ver los demonios que había visto cuando estaba por entrar en el cuerpo, y eso me afligía. Yo decía, me deben estar esperando acá. Me van a hacer algo, me van a clavar con algo. Estaba muy aterrado. Te empezaste a perseguir con que el demonio te esperara que te mueras. Y no quería que me aten, porque me querían atar porque decían que yo tenía sus alucinaciones. Y yo decía, no, yo estuve muerto. Y no tuve, usted sabe que estuve con la enfermera, los médicos me querían atar porque me daban pastillas, me calmaron, me dieron calmantes. El primer día fue tremendo, no me podían calmar con nada. ¿Con nada? No, salía aterrado. Y en el hospital me la pasé muy mal porque sabía que los demonios estaban ahí, porque acababa de verlos antes de entrar al cuerpo. Los vi lo que hacían, vi que estaban esperando miles de demonios horribles en ese lugar, y sabía que estaban ahí. Y no iban a dejar de pasar por mi habitación. Había otros demonios que estaban haciendo guardias, con cadenas, eran látigos como serpientes, horrible. Me sorprendió que mucha gente lo habló eso en ciertas experiencias, de que en la punta de la cama había gente esperando, ¿no? Había gente esperando en la punta de la cama. Que venía el demonio o venía un ángel a buscarlo. ¿Vos veías así también? ¿Cómo fue lo tuyo? Sí, fue tremendo. Miles de demonios en todo el hospital. Había más demonios que ángeles, eso sí lo recuerdo, y realmente lo cuento, y me retrocedo de ese momento que fue muy, muy perturbador para mí. El problema es que yo cuando volví al cuerpo sabía que estaba en la tierra, pero ¿por qué en la tierra? ¿Por qué acá? En este plano, ¿por qué hay tantos demonios? ¿Por qué? Me cambió la imagen del Evangelio, la visión de todo, me cambió todo. El miedo. Está bien que en el infierno haya demonios y condenados y todos los que pecamos en aquel lugar, pero ¿por qué tantos demonios en la tierra? ¿Por qué en la tierra? ¿Esto te produjo un planteamiento interno de decir que la mayoría se va al infierno? Sí, sin ninguna duda. La mayoría. Si tuvieses que armar un porcentaje mental mayoría. De 100%, ¿cuánto van al infierno? Hoy por hoy, históricamente, si querés, de hasta ahora. El 75% está en el infierno. Ahora te hago esta pregunta, porque la gente la haría, ¿no? ¿Por qué Dios crearía una humanidad que en mayoría se vaya al infierno? Dios no creó el infierno para la humanidad. Bien, ok. Lo creó para el diablo y sus ángeles. Es una decisión personal de la gente. Las personas eligen ir a ese lugar. ¿Y cómo entran a ese lugar? Entran de cabeza. La gente no quiere seguir a Cristo. Cuando muere, vos decís que el demonio agarra a la persona y se la lleva arrastrada al infierno, se la lleva como, o sea, el alma, ¿no? Se la lleva así. ¿Cómo es ese proceso para vos? ¿O cómo crees que es? No, debe ser torturante cuando aparecen ahí. No, cuando esa persona sale de su cuerpo debe ser una cosa, como dicen, te la regalo. Dios santo, no quisiera, no lo voy a experimentar, no. Porque soy seguidor de Cristo y servidor de Cristo. En algún momento me dijiste que te empezabas a perseguir de no volver ahí. Sí, me perseguí. ¿Cómo se vive con ese miedo? ¿O se vivía porque te pasaba antes? Sí, me pasó que miedo a morir y a estar bien, y continuamente la duda, como los demonios siembran duda, los ataques espirituales tremendos. Después decir, no, el infierno no es así. Algo que te quiere convencer que no hable más. Cuántas veces me ha dicho en la mente, en los ataques espirituales, no hables más del infierno, porque no. Se dejó de predicar esto, ¿no? Se dejó de advertir a la gente. ¿Vos creés que se metió un poco el humanismo, la psicología, la psiquiatría, como algo moderno sobre esto? Se metió, no que creo, estoy seguro. Porque eso no da popularidad. Jesús, mientras hizo milagros,
mientras dio de comer a la multitud, hizo la multiplicación de los panes y los peces, mientras sanó a los leprosos, mientras limpió a los que estaban enfermos, mientras que le dio vista al ciego, todo estaba relativamente bien. Hasta que empezó a hablar del mundo espiritual. Ahí empezaron a condenarlo. Este tiene demonios. Este por Belcebú echa fuera los demonios. Entonces, claro. Y ahí Jesús enojado dijo, pero si yo los echo por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? ¿Por qué? Porque los hijos de los fariseos estaban siguiendo a Jesús, no lo seguían ellos. Eran seguidores de Cristo. Entonces, vuestros hijos, los que están conmigo, ¿por quién nos echan? Y después, tremendo lo que dijo el Señor. Pueden decir cualquier cosa de mí, pero hay del que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y lo dijo en ese momento que Jesús estaba echando fuera un demonio mudo, le echó fuera el demonio, el mudo habló, y los fariseos empezaron a decir, este por Belcebú echa fuera los demonios. Entonces, veo la gravedad y la inconsciencia de las personas de no hablar del infierno. No hablar del infierno, no hablar de la guerra espiritual, no hablar de los ataques espirituales. Y es tremenda la manipulación que ve en el Evangelio. Es tremenda. Con respecto a la descripción de los ángeles, ¿no? ¿Qué puedes brindarnos más sobre eso? Porque muy interesada la gente sobre eso, de cómo son, de cómo eran, en general, ¿no? ¿Cuál era tu perspectiva? Los ángeles que yo vi en aquel lugar, en el segundo cielo, son todos ángeles, por así decir, guerreros. Bien. Excepto los ángeles, pocos, 100, vamos a ponerle, como decir, de la fiesta, 2 o 3, que estaban vestidos con algunas túnicas especiales, siempre blancas y doradas o amarillas, colores muy claros los caracterizaban a ellos. Claros. Sí, pero entendía que había otros colores, sabía muchas cosas que no tengo explicación como por qué las sabía, no sé por qué. Era como muy diverso, mucha diversidad. Sí, tremendo. Pero los ángeles que organizaban o que tenían esas planillas, así, que organizaban los batallones, tenían una vestidura y los otros tenían todos armaduras, la mayoría, en su totalidad. Había como estos encapuchados que daban miedo, daban impresión. En el infierno también había muchos como tipo monjes. Ah, tipo monjes. Sí, y esos estaban muchos encadenados. Eran parecidos a los jinetes que estaban en el segundo cielo, pero ellos estaban encadenados, con las mismas características. Esos ángeles estaban prisioneros alrededor del foso de fuego. Estaban todos atados con grilletes. Estoy hablando de una cantidad de arriba de 100.000 encadenados. En ese nivel, yo sabía que los niveles hacia abajo eran... ¿Había más? Eran como infinitos, por así decirlo. Había muchos ángeles. Desde la fundación del mundo que están mandando. ¿Para vos crees que son ángeles caídos? Al infierno. Sí, eran ángeles caídos. Viste que... Estoy seguro que eran ángeles caídos. Que en un momento en el libro de Enoch, si bien no es bíblico, me llamó la atención de que habla de que, bueno, cuando los ángeles descienden y tienen relaciones con las mujeres y nacen los gigantes, los Nephilim. Eso dice claro, dice el libro de Génesis. Pero los Nephilim y todo esto, ¿no? ¿Crees en algún punto que esos ángeles que tuvieron acá relaciones con mujeres bajaron a esas celdas? ¿Pensás? Estoy seguro que sí. Si no son eso, está por ahí nomás. Porque esos ángeles no podían ser destruidos en el diluvio o en la gran inauguración. No pueden ser destruidos. No, entonces fueron encadenados y llevados. La palabra del Señor en el libro de Judea, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se entregaron a los placeres, fueron capturados y encadenados en prisiones de eterna oscuridad. Prisiones, dice. Entonces lo que yo vi fue un área de la prisión, de lo que es el infierno, y alrededor de ese foso estaban los condenados, todo alrededor, miles y miles de monstruos, o estos encapuchados como monjes, que estaban atados allí, estaban atados, no tenían alas. Estaban quietos así. Y eso fue tremendo como se horrorizaron cuando el Señor hizo su aparición. ¿Estaban quietos? No, estaban todo el tiempo ruido cadenas, todo es un ruido tremendo, las cadenas, los gritos, los condenados. Ellos no estaban torturándose, estaban solamente encarcelados.
Estaban atados ahí y se lamentaban. Yo podía escuchar el lamento. Pero el terror vino cuando vino Cristo a ese lugar. Tembló todo el infierno. Ahí sí que temblaron las paredes, el techo. ¿Vos pensás que esos ángeles que están encarcelados están tristes? Quisieran salir. Sí, es terrible lo que le ha pasado. Porque estuvieron con Dios. Y entiendo el odio que nos tienen los demonios a nosotros, porque nosotros somos perdonados y ellos no fueron perdonados. Entonces ellos, fuertes, que eran unos seres espirituales, no fueron perdonados por su error y nosotros sí. Y tremendo como tenemos la tendencia a cuando Dios nos llama a apartarnos, tenemos esa tendencia a ser como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás lo llamó y dice que Jonás se apartó, se levantó para apartarse. Entonces muchas veces nos levantamos para apartarnos de la presencia de Dios y ahí empieza el problema. Dice que descendió a Jope, primer descenso. Segundo descenso, descendió a lo más bajo de la nave, el barco que tomó. El tercer descenso, le dijo tírenme al agua, pues se va a quietar. Lo tiraron, descendió al fondo del mar, siguió descendiendo. En la boca del gran pez o el monstruo marino, lo tragó, siguió descendiendo y descendió hasta el Seol. Dice, la tierra cerró sus cerrojos sobre mí para siempre. Entonces Jonás estuvo en el infierno y describe cómo es el infierno. O sea que Jonás murió. Jonás murió. Eso para todos aquellos que dicen que no pueden ir hasta el juicio. Jonás descendió al Seol. Claro, descendió y Dios lo revivió. Lo vomita el pez cerca de Nínive y va y cumple el propósito. Y qué tremendo, ¿no? Los ninivitas o el rey de los ninivitas, cuando escucha la advertencia de Jonás, enseguida se arrepiente. Y eso es para ti, evangélico, cristiano que me estás escuchando. Qué tremendo, tremendo. Tenemos la tendencia a que Dios nos llama y nosotros nos levantamos para huir de la presencia del Señor. Y el ninivita y son mundanos, esto, bueno, tremendo, escuche lo que dice. El rey de Nínive se levantó para humillarse en la presencia del Señor y llamó a todo el pueblo. Que Dios nos use en este tiempo para ganar esas almas y no vayan a ese lugar de tormento eterno. En un momento mencionaste a una mujer de 626 años que estuvo ahí. Y algunos decían, ¿cómo sabía el tiempo esta mujer que estuvo tanto tiempo? Es una pregunta muy recurrente que hubo. Sí, ¿no? Es porque todo se sabe. Y los demonios usan eso para torturar, imagino yo, ¿no? No sé tu respuesta. Yo estuve 32 minutos muerto en ese lugar. No estuve los 32 en ese lugar. ¿Cuánto valieron esos 32 físicos en ese mundo para vos? 20 minutos ahí justo y 12 minutos con el Señor y sus ángeles y el descenso. ¿Cuánto valió eso en tiempo? No tengo la menor idea. ¿Vos lo sentiste ahí abajo como 20 horas? Sí, el tiempo sí. En eso no voy a discutir. Un minuto en esta tierra es una hora en aquel lugar, por decirte una comparación, ¿no? Ok. Pero las personas están conscientes de cada segundo. No tienen noción. Eso es una locura pensar que no tienen noción. Pero ellos dicen no tienen calendario, no tienen reloj. ¿De dónde sale la noción? Es inexplicable. La misma conciencia te va diciendo. El mismo yo tenés ¿cómo decirte? Tenés una guía tremenda adentro. No tenés el Espíritu Santo, pero tu conciencia te acusa. Ya hace tantos días que estamos acá, ya hace tantos meses que estamos acá, ya hace tantos años que estamos acá, todo el tiempo la conciencia. Entonces, ¿cómo la mujer? A mí me estaba torturando la conciencia. ¿Y por qué a la mujer no la iba a torturar? Entonces, es una causa de todos los condenados en ese lugar que la conciencia les tortura. ¿Viste solo ese caso o algo más relacionado así como ese caso? ¿Solo viste ese caso? No, presté atención porque me agarró el pie, si no, no me hubiera importado. En ese lugar no te importa el prójimo, no te importa, no hay cero interés por el prójimo. No es que yo dije, uy, pobrecito, cómo se están quemando. Me daba terror de ver eso, porque uno dice, son zombies reales, eran monstruos, seres humanos, Dios mío, que estaban siendo... ¿En este momento están siendo torturados? Siguen ellos. Esa mujer ya no tiene 626 años en aquel lugar. Eso, más todos los años que me pasó por delante. El rico que está esperando la gota de agua del dedo de Lázaro, que nunca le va a llegar. Nunca le va a llegar esa gota. ¿Tuviste sed vos ahí? Sí, muchísima. Me comí los dedos. Por la sed.
por la sed, la desesperación de tomar algo. Me mordí estos 2 dedos y me los corté y quería tomar la sangre, pero no tenía sangre. Algo que queríamos agregar antes de terminar este testimonio es algo que a Gabriel le pasó en la tierra tiempo después con una persona conocida de él, donde tenés un sueño, que volvés a ir al Seol, pero en esta oportunidad dormido. Quizás en una visión interna o transportado, pero ¿cómo fue ese sueño, Gabriel? Y estábamos con mi esposa, hacía poco que nos habíamos casado, muy feliz con mi esposa Cintia. Estaba durmiendo y me despierto caminando en una escalera caracol, muy tétrico todo el escenario, y delante mío un monstruo, vamos a poner 2,5 metros de altura, con una espalda de esta dimensión. Había un monstruo en una película que no lo puedo recordar en este momento, que tenía colmillos, y esos mismos monstruos estaban en ese lugar. Eran otra clase de lugar, otra clase de monstruos, Era un monstruo impresionante, con mucha fuerza, muchísimo, tipo Hulk. No recuerdo si era grisáceo, no le vi muy bien la cara, pero tenía como colmillos, le vi así el perfil. Una especie de guardia cárcel de ahí. Era el guardia cárcel de ese lugar. Y él había sido enviado o autorizado a que me acompañe. No me explicaba por qué salí del cuerpo. Y ahí me fui en una desesperación tremenda. Pero yo caminaba por mi voluntad detrás de él. Para esto fue más o menos 20 años después de lo que te pasó, o 20 y pico, del infierno. Entonces vos volvés a vivir lo mismo acostado en tu cama y te agarró el terror de decir, me morí y estoy bajando de nuevo, me imagino. Claro, sí. Es sí. Fuertísimo eso. Me imagino el terror tuyo en esa... Bueno, sí, ahí fue tremendo, que no me merecía lo primero que dije. Le dije al Señor, no me merezco esto. Qué miedo, ¿no? Ahí. No me lo merezco, Señor, te estoy sirviendo. Y recién empezaba mi felicidad porque me estaba casando. Claro. Me había casado y... Decía, volver acá de nuevo. Me preparaste para esto, claro. Y mientras iba, ese guardián, por así decirlo, demoníaco, ese guardián de ese lugar, me dijo que no me iba a hacer nada, que no le estaba permitido ni siquiera tocarme, ni hablarme. Mirá. Que él solamente me iba a custodiar para que yo llegue al propósito, y otras palabras, pero todo en la mente me lo dijo, pues sí, entendí con un castellano muy claro en el sueño. Y también me resultaba chocante porque yo luchaba en mi mente, es un sueño, porque en el infierno no hablaban en castellano, y quería evaluar todo eso. ¿Por qué estoy escuchando en castellano si en el infierno no hablaban los demonios en castellano? Y les entendía perfectamente. Entendía a los demonios, le entendía a los condenados, a todos. Todos nos entendíamos. Ahí no hay alguien que dice, ay, no entendí. Ahí entienden todos. Igual que en el cielo. Dice que Juan vio mucha gente de tribu, lengua, nación, distinta gente, que todos alababan al Señor. Es decir, es inaudito pensar que no nos vamos a entender. Claro. Por eso algunos comentarios me han causado gracia. Claro. La gente piensa que no nos vamos a entender, nos vamos a comunicar en el más allá con nuestro Señor y todos nuestros hermanos en Cristo, que va a ser una cosa tremenda y gloriosa. Y en el infierno los condenados no se comunican entre sí, porque a nadie le importa nada, como en esta tierra. Esta tierra tiene muchos espíritus inmundos de influencia en los seres humanos, nadie le importa el prójimo, en aquel lugar tampoco. No hay misericordia. Ay, pobrecito, cómo le están arrancando los ojos. No, yo cuido de que no me arranquen los ojos a mí. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sigue? Se comunica conmigo que no me iba a hacer daño, que me iba a custodiar hasta un lugar donde se tenía que cumplir el propósito. Llegamos a un lugar y había un alambrado tipo campo de concentración. Nunca me voy a olvidar esta tremendo. Eran como un campo de concentración. Y del otro lado estaban todos los condenados. Pero no había nadie. Pero había como pasto quemado. Puedo decir que había como una edificación de piedras también.
Y de esa edificación de piedra, como un frente sin ninguna puerta, de esa edificación, con cadena en el cuello, cadena en los pies y en las manos, sale caminando esta persona desnuda, quemada. No lo reconozco porque estaba sin cabello, misma característica que yo. Y yo dije, sí, estoy en el infierno, y empecé a asustarme. Señor, por favor, misericordia, piedad, 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 piedad. Nunca sentí la voz del Señor consolándome, diciendo que no tema, que no la sentí nunca. Yo estaba desesperado para escuchar eso. Necesitaba escuchar que no me iba a quedar ahí. Me di cuenta que era ella por la voz. Estaba destruida, arruinada, no tenía piel. Los ojos estaban como hundidos, tal vez no los tenía, porque eran tinieblas y oscuridad y el resplandor y los gritos. Pero los gritos se escuchaban lejos esta vez, pero se escuchaban. No sé qué parte sería de ese lugar. Y ella me dijo, y la reconozco a la persona quién era, ahí cuando me habla. Y me dice, decirle a mis hijos que no vengan a este lugar, que este lugar es verdad. Decirle a mis hijos que no vengan. Misma situación. En la tierra tengo 5 hermanos, dijo Lázaro. Dile, envía a Lázaro. ¿Solo te dijo eso? Sí, que era real ese lugar. Decirle a mis hijos que este lugar es real. ¿Y después te fuiste? Y después aparecí arriba. No volviste a recorrer el camino, sino que apareciste. No, aparecí. Pero lo que me conmovió, cómo fue ella, cómo fue arrancada de mientras estaba hablando conmigo, y mientras se apoyaba en el alambre, era como un alambre de campo de concentración, tipo como un triángulo el alambre, una cosa así. El alambre, cuando ella se apoyaba, empezó a ponerse en color rojo, al rojo vivo el alambre, y eso la quemaba, pero a ella no le importaba. Veía cómo estaba hablando conmigo, veía sus facciones que estaban desfiguradas completamente, sin pelo, desnuda, y la conozco por la voz. Pero no está en el cielo con el Señor, no está en un lugar de condenación, y eso por causa del pecado. Entonces, no se puede jugar con las cosas de Dios. Lo que hoy hacemos aquí en esta tierra tiene consecuencia en la eternidad. Entonces, pero con respecto a eso, Gabriel, el alma, cuando cree en Cristo, el alma se salva en la conversión real, porque después es indefectible que todos pequemos, ¿no? Porque pecar está en nuestra naturaleza. O sea, eso es lo que quiero decir. sí, Nos convertimos, somos salvos. Después pecar, pecamos. Ahora, ¿cuál es esa vara entonces? ¿Cuando vos no creés o cuando vos en realidad creías que creías y no crees? Cuando vos crees y tomás las cosas del Señor a la ligera. No sos un convertido real entonces. Claro, pero hay mucha gente que es convencida, Claro. que no es convertida, es convencida. Los testigos de Jehová son gente convencida, ellos están convencidos. En este momento hay testigos de Jehová en el infierno. Sin ninguna duda. Y ellos tienen una doctrina de la resurrección, que en el día postrero van a resucitar. Tengo inclusive parientes, un primo hermano tengo que son testigos de Jehová. Y es un líder muy influyente. Lo quiero muchísimo. Encima es un primo, ¿viste? Cuando uno tiene un primo, es como el favorito, el predilecto. Pero bueno, él, y la doctrina que tiene es una doctrina de error. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada sin el Espíritu Santo en esta tierra. Y ellos lo tienen al Espíritu Santo como una fuerza activa, como que ya pasó. Como el Espíritu Santo sigue vigente hoy. Conviene que yo me vaya, dijo el Señor Jesucristo. Porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a guiar. Va a ser Dios con vosotros. No estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Entonces, tenemos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Cosa que las religiones no lo tienen, al Espíritu Santo en ellos. Qué revelaciones, ¿eh? Nosotros tenemos una relación. La relación, al tener una relación con Cristo, viene la revelación del cielo. Viene la revelación. El infierno, cualquier persona que esté mirando, tenga comunión con el Señor, le pida revelación de lo que estoy hablando, se le va a confirmar enseguida. No hay mucho secreto en las cosas de Dios, no hay secretos, grandes secretos ocultos, no.
Lo que Dios determinó desde la fundación del mundo, lo puede revelar en un abrir y cerrar de ojos. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que creen. Entonces, Dios honra la fe. Para cerrar esta tercera parte del testimonio. Pero mi consejo es que dejes de burlarte de las cosas del Señor, porque vas a tener un castigo horrible. No porque yo te amenace ni por nada. El Señor es misericordioso, pero defiende a su pueblo, defiende a su iglesia, defiende a sus siervos. Podés seguir diciéndome lo que quieras. No se te ocurra blasfemar contra el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor. Y te animo a que reconsideres aceptar a Cristo en tu corazón. Si quieres hacer una oración, nosotros estamos aquí para bendecir. De eso se trata esto. De que almas sean tocadas por el poder de Dios y que se vengan a los pies de Cristo. Nosotros estamos haciendo una guerra espiritual, por más que nos veas sentado aquí en un estudio o ahí en la comodidad de tu hogar, pero nosotros estamos haciendo una guerra. Estamos luchando la luz con lo que son las tinieblas. Lo que es de Dios tiene que prevalecer sobre lo que es del diablo. Entonces, nosotros creemos que hay personas de Dios ahí que todavía no saben que son de Dios, y nosotros queremos sacarlo de esas cárceles espirituales y queremos que vengan al reino de los cielos. Queremos que vengan a servir a Cristo, no para seguir hombre, iglesia, congregación, no, sino que sus nombres estén anotados en el libro de la vida. Y por supuesto, desde ya, que se congreguen, que se afiancen, se forjen en la palabra del Señor, se bauticen en las aguas. Los niños no deben ser bautizados. ¿Qué pecado puede tener una criatura? Entonces, uno de grande aceptar a Cristo y realmente vivir una vida en plenitud. Fuimos creados para alabar al Señor. Aunque la gente... ¿sabes por qué no crees en Dios? ¿Sabes por qué no crees en Dios? Porque estás dolorido, porque tenés un dolor en tu alma. Y le atribuiste todo ese dolor, todo ese rechazo que padeciste, toda esa angustia, la atribuiste a algo. Entonces decidiste cerrar la puerta de tu corazón al Dios de los cielos y hacerte llamar ateo, hacerte llamar agnóstico, hacerte llamar incrédulo, ¿no? Pero bueno, oro por ti y oro por aquellos que van a aceptar a Cristo, oro por las personas que en esta hora van a ser tocados, y bueno, que el poder de Dios nos alcance. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por el poder que tú nos has dado a nosotros como iglesia, atamos y encadenamos todo plan del diablo, de las tinieblas, todo espíritu de muerte, todo trabajo del infierno en el consciente, en el subconsciente, que ha quebrado ahora, es quebrado ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vienen esas vidas, Padre, a libertad. Sacamos toda vida de cárceles espirituales, sacamos todas cadenas en el nombre de Jesús de opresión, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada uno de los que esté mirando, sea tocando el fuego de tu poder y del Espíritu Santo. Comienzan a salir toda manifestación de demonios por eructo, por bostezo, por lágrimas, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa es la señal de que el Espíritu Santo te está tocando. Gracias, Señor, por esas vidas, por esas liberaciones y por esas miles de personas que vienen a los pies de Cristo. Aleluya. Gracias, querido Gabriel. Un placer. Y esto fue la tercera parte del testimonio del infierno. Amén. De Gabriel Andrade.